Nos quedan todavía muchos temas por analizar. Por ejemplo, los retos que implica la globalización económica, política y social. Para ello, contamos con Emilio Lamo de Espinosa, que es el presidente del Real Instituto Elcano. Pues muchas gracias. Buenos días. ¿Se me oye? Sí, se me oye. Buenos días. Es para mí una satisfacción y un honor el poder participar aquí como presidente del Instituto Elcano, y me alegra mucho hacerlo en la Fundación Giner de los Ríos. Cuando era joven y estudié mucho lo que significó la institución libre de enseñanza, los educadores de la España contemporánea, como se llamaron entonces, de modo que este es un lugar muy propicio para plantearse problemas de modernización de la sociedad española. Vamos a ver si me pone... Bien, no hay nada gratis, de modo que me cobraré esta charla con un minuto de publicidad, y esto es lo que voy a hacer en este mismo momento. Real Instituto Elcano, una fundación que se creó hace no mucho, en el 2001, financiada sobre todo por empresas, fundaciones y entidades. El 85% de la gente cree que nos financia el Estado. Desgraciadamente no es así. Me gustaría que fuera así, pero no lo es. Presidida por Su Majestad el Rey Felipe, y es presidida, entre otras cosas, porque es de las pocas instituciones marcadamente bipartidista, bipartisan, por definición y por estructura estatutaria, ¿no? Por ejemplo, todos los expresidentes del Gobierno vivos son miembros de nuestro patronato. Lo fue también Carlos Sotelo hasta su fallecimiento. 4 ministros del Gobierno y siempre un representante del partido de la oposición. Yo creo que pocas instituciones en España tienen esta composición bipartidista. Nos ocupamos básicamente de la presencia de España en el exterior. Explicamos el mundo a España. Voy a intentar hacerlo un poco después, pero también lo contrario. Tratamos de explicar España al mundo en relación con los numerosos think tanks extranjeros con los que tenemos relaciones. Si alguien después quiere participar y colaborar y cooperar con el Instituto Elcano, pues no tiene más que venir a verme, y estoy encantado de recibirlo y de charlar posibilidades de cooperación. Bien, termino el minuto de publicidad y entramos en el tema. Bien, esto es en buena medida lo que yo voy a tratar de aclarar. Esto es la portada del Financial Times, es un icono de lo que está ocurriendo en el mundo. La portada del Financial Times del 30 de abril del 2014, que nos daba no la noticia del día, ni de la semana, ni del mes, sino más bien la noticia del siglo. Y lo que nos decía es que ese mismo año del 2014 la economía china había sobrepasado ya en paridad de poder adquisitivo a lo de los Estados Unidos. Año 2014. Recordaba también en la noticia que en 1872 la economía de los Estados Unidos habría sobrepasado a la del Reino Unido, ¿no? Y nos estaba dando pues un poco una orientación histórica. Estamos entrando en un nuevo mundo, y claramente estamos entrando en un mundo en buena medida poseuropeo, en buena medida también posoccidental. Esto, como digo, es la noticia, y lo que voy a tratar es de desentrañar qué es lo que hay detrás de ello, porque lo que hay detrás de ello continúa en este momento trabajando y continuará trabajando durante las próximas décadas. Primero, una descripción, una simple descripción de lo que está ocurriendo, ¿no? Yo creo que nos encontramos ante una gran revolución económica, social, también política, solo comparable con la revolución agrícola del Neolítico y con la revolución industrial, solo que esta es mucho más extensa, mucho más intensa y mucho más rápida. Las 3 variables con las que los sociólogos medimos el cambio social, la extensión, la profundidad y el ritmo, en las 3 esta es muchísimo más fuerte de lo que fue la revolución industrial. Es más extensa porque abarca la totalidad del mundo. Recordemos que la revolución industrial fue solamente el mundo noratlántico, Europa, Estados Unidos y poco más. Esta es todo el mundo, incluso África. En este momento algunos de los países que están creciendo más rápidamente son países africanos. Es mucho más rápida porque los ritmos y las tasas de crecimiento, y luego veremos por qué, son mucho más rápidas. En la época clásica de la Revolución Industrial, Inglaterra necesitaba 30 o 40 años para doblar su renta per cápita. Muchos países lo están haciendo en este momento en 7 años, 8 años, creciendo a ritmos del 7 o del 10%. China, por ejemplo, lo ha hecho. De modo que el ritmo de crecimiento es mucho más rápido, mucho más acelerado. Y finalmente es mucho más intensa, es mucho más profunda, ¿no? Mucho más profunda. La variable fundamental para entender esta profundidad del cambio, sin duda alguna, es la urbanización. En el año 2000
2007, por vez primera, la población urbana del mundo superó a la población rural. Hay más población urbana en este momento que población rural y el ritmo de urbanización es brutal. Pensemos, por ejemplo, las estimaciones son que para el año 2030 habrá no menos de 41 ciudades de más de 10 millones de habitantes. De esas 41 ciudades, la mitad no sabemos ni su nombre, ni sabemos prácticamente dónde están, ¿no? Bueno, pues nada cambia más, y esto está acreditado, nada cambia más costumbres, hábitos, creencias, etcétera, 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 que pasar de vivir en una pequeña aldea de 60, 80 o 100 habitantes, que es como ha vivido la inmensa mayoría de la humanidad, la mayor parte de la historia, a vivir en una ciudad de 10 millones de habitantes o de 5 millones. El cambio es brutal. El proceso de homogeneización de costumbres es brutal. Se produce lo que se ha dado a llamar la coca-colización del mundo. Al final hay un proceso, como digo, de homogeneización brutal en todos los sentidos. De modo, es un cambio profundísimo, ¿no? Paso ahora al análisis de lo que está ocurriendo, tratar de buscar las causas profundas de esta profundísima transformación. Como sociólogo sé que el buscar las causas de los fenómenos es siempre complejo, cada maestrillo tiene su librillo. Yo os voy a dar las que a mí me parece que son las dos razones fundamentales, las que explican más la variable, las que nos permiten entender mejor lo que está ocurriendo. Y básicamente son dos. Por una parte, una enorme divergencia demográfica entre el este y el oeste. La demografía es fundamental, es una variable que se mueve lentamente, pero se mueve como un tsunami, eso sí que es un tsunami, va avanzando, y la demografía es fundamental, que se ha acoplado con otra variación fundamental, que es un proceso de convergencia tecnológica. De modo que divergencia demográfica entre el este y el oeste, entre the west y the rest, por una parte, pero por otra parte, convergencia tecnológica en el mismo sentido. Veamos las dos variables, ¿no? La divergencia demográfica. Este es un gráfico que deberíamos de meternos en la cabeza porque es fundamental, ¿no? Es la evolución de la población del mundo desde 1800 hasta 2050, estimaciones de 2050. Como vemos, hasta 1900 crece poco. En 1950 son aproximadamente 3.000 millones de habitantes en el planeta. Para el año 2000 se ha más que doblado, estaríamos ya alrededor de los 7.000 y para el año 2050 estaremos por encima de los 9.000 millones. A partir de ese momento se estabilizará, se cierra lo que se llama la transición demográfica y probablemente la población del mundo se estabilizará alrededor de los 11.000 millones. Pero en todo caso, fijémonos en estos datos. De 1950 a 2050 pasaremos en números redondos de 3.000 a 9.000 millones de habitantes. Se ha multiplicado por 3 la población del mundo. Esto es brutal, este crecimiento es brutal. Pero tan importante como eso, como ese crecimiento absoluto, es mirar dónde se ha dado ese crecimiento. Y lo que vemos es que la línea azulita clara que hay ahí abajo, la que se ve por aquí abajo, esa corresponde al crecimiento de los países desarrollados y todo el resto a los países emergentes, a los países que llamábamos en su momento del tercer mundo. Por lo tanto, el crecimiento se ha dado fuera, no en the West, sino en the rest. ¿La consecuencia cuál es? Aquí se ha distribuido un poco, pero bueno, se ha desformateado. Pensemos en la posición de Europa. Europa, hacia 1900, cuando nace mi padre, tampoco hace tanto tiempo, es el 25% de la población del mundo. 1 de cada 4 ciudadanos del mundo es europeo. Cuando yo nazco, mediados del siglo, no es el 25%, pero es algo más del 20%, 1 de cada 5. Sigue siendo un peso muy importante. En este momento está en el 7% y sigue descendiendo. De modo que la población europea ha pasado del 25 al 7% de la población del mundo y continúa descendiendo. Mientras tanto, Asia es el 60%, la mitad de la población del mundo, más de la mitad la encontramos aquí. Y en este momento estamos esperando, porque se va a producir, un crecimiento demográfico espectacular en el África subsahariana de más de 1.200 millones de personas más. Nigeria, por ejemplo, tendrá 800 millones de personas. Podría seguir dando datos, no quiero asustaros, pero esta es la realidad demográfica del mundo y tenemos que entenderla con toda su trascendencia, ¿no? Divergencia demográfica, pero se ha acoplado a su vez con un proceso de convergencia tecnológica, es decir, de difusión de todo tipo de tecnologías. Inventar, como sabemos, es difícil, es costoso. Copiar a quien ha inventado algo es muy fácil. Los humanos nos pasamos la vida copiándonos los unos a los otros.
Eso significa lo que se ha dado en llamar en economía la ventaja de llegar el último, es decir, creces mucho más rápido, utilizas las últimas tecnologías, no tienes las hipotecas del pasado, por lo tanto, quien copia avanza muy rápido. Hay numerosos ejemplos históricos de estos procesos de copiar. La Alemania guillermina de finales del XIX copiando al Reino Unido, Japón tras la restauración Meiji, los tigres asiáticos, etcétera. ¿Y qué es lo que se copia? Y esto también es interesante. Bueno, pues se copia no solamente productos, hardware, cosas, ¿no? Yo qué sé, el motor de combustión o los ordenadores o el Kalashnikov, que también se copia. Se copian también cultura, se copia también software, se copian la contabilidad de doble entrada, se copian hipotecas, se copian códigos de comercio, se copia el rule of law, se copian instituciones, todo eso también se copia. ¿Y el resultado cuál es? Bueno, pues lógicamente el resultado es elevar la productividad de los trabajadores que están recibiendo todo ese conjunto de tecnologías. China, en este momento, tiene una productividad que puede ser aproximadamente el 40% de la productividad de los Estados Unidos. Pero claro, son 1.300 millones de habitantes. 1.300 millones de habitantes con una productividad del 40%, como veíamos antes, pues generan un PIB al final que es superior al de los Estados Unidos, que son solo 315 o 320 millones de habitantes, ¿no? De modo que el tamaño cuenta y cuenta mucho, ¿no? Mientras Occidente tuvo el monopolio de la tecnología, el volumen de población relativo no importaba mucho. Nosotros teníamos las ametralladoras, los ferrocarriles, los barcos de vapor, el resto del mundo no lo tenía. Pero el PIB de un país es la población por la productividad per cápita. A medida que converge la productividad, el porcentaje de población de un país o de una región marca tendencialmente el porcentaje de PIB mundial que será capaz de capturar. Si Europa es un 7% de la población del mundo, tenderá a ser un 7% del PIB mundial y no el 20 o el 30 como era históricamente. De este modo, las potencias demográficas se están transformando en potencias económicas, a ojos vista, y a su vez las potencias económicas devienen potencias políticas y potencias militares. Estos son los datos de paridad de poder adquisitivo, del ranking de las economías. La primera del mundo, como decíamos, es China. India ha superado ya a Japón, está justo detrás de Estados Unidos. Tenemos Rusia, Indonesia, Brasil, México, Turquía, etcétera, etcétera. Es decir, las potencias demográficas son ya potencias económicas, y se produce ese ajuste al que aludía anteriormente entre el porcentaje de población que un país representa sobre el total mundial y el porcentaje de PIB que ese país es capaz de capturar o de producir. Por ejemplo, aquí lo que vemos es las estimaciones del PIB del 2016 al 2050. La Unión Europea, que era el 15%, el 15% del PIB mundial y que es el 7% de la población, tenderá hacia el 9% del PIB mundial, descenderá del 15 al 9%. La India, por el contrario, que es el 17% de la población del mundo, pasará de ser un 7% del PIB a ser un 15% del PIB. China pasará del 18 al 20. Estados Unidos sí seguirá siendo una excepción, es un país extraordinariamente potente, no tengo tiempo de analizarlo, pero sigue siendo un país extraordinariamente potente, con solo el 4,3% de la población del mundo, descenderá del 16% del PIB al 12% del PIB, por tanto seguirá siendo un país con un enorme recorrido, ¿no? Potencias demográficas que se transforman en potencias económicas que inmediatamente se transforman en potencias políticas. ¿Por qué? Pues porque tienen capacidad de compra, pueden conceder préstamos o no hacerlo, hacen inversiones o no las hacen. Hu Jintao primero y después Xi Jinping se pasean por el mundo con la chequera, compran el cobre chileno o no lo compran la soja, compran el petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el resultado? Bueno, que tienen poder político, tienen el leverage. Aquí lo vemos en un dato muy significativo. En los años 90, la Unión Europea ganaba en las Asambleas Generales de Naciones Unidas el 72% de las votaciones. Para el año 2007-2008 ya solo ganaba el 49%. China, que entonces, en los 90, ganaba el 48%, 20 años después gana el 74%. Pensemos que de los 193 países que hay en Naciones Unidas, más de la mitad son países muy pequeños, de 5 millones de habitantes. Comprar el voto de un país de 5 millones de habitantes a China le resulta, bueno, peanuts, es absolutamente muy fácil, de modo que efectivamente ya tiene poder político, ¿no?
Poder político que inmediatamente se transforma en poder militar. Y están construyendo armadas oceánicas. China está construyendo la Blue Water Army, una armada oceánica enorme. La India está construyéndolo también. Vemos aquí los países que están gastando. Y regresa a la geopolítica. China tiene inmensas necesidades de recursos de todo tipo. Lo que queráis, hierro, zinc, cobre, huevos, carne, aire, agua, lo que queráis. 1.300 millones de personas creciendo al 7 o al 8% como llevan, pues imaginaros la cantidad de recursos que necesita. Buena parte de estos recursos circulan por el Océano Índico, pasan por Malaca y llegan a la costa de China. ¿Qué es lo que está haciendo China? Pues construir armadas oceánicas para asegurarse estas rutas de suministro. Y para asegurarse a su vez la logística de esa armada, está construyendo bases militares en todas estas zonas. La India está haciendo lo mismo porque se siente cercana. Entramos en un mundo de geopolítica, de grandes países, de grandes potencias que se entienden en relaciones de fuerza. Este es el mundo contemporáneo. Si hacemos una estimación del índice de poder global, esta es una estimación del National Intelligence Council, lo que vemos es que el poder es relativo, eso lo aprendí hace mucho tiempo. La economía, como sabéis, no lo es. La economía es un juego de suma positivo. Todos podemos ganar o todos podemos perder, pero el poder no. Si gana uno poder, el otro lo pierde relativamente. Pues aquí lo que vemos es quién gana y quién pierde. China gana, la India gana, Estados Unidos y la Unión Europea pierden. Esto es inevitable. Podría terminar aquí, me quedan 4 minutos nada más, 4 con 40 segundos según veo ahí delante. Sacaré rapidísimamente algunas consecuencias. La primera es que el mundo va bien. Cuando se lo cuento a mis alumnos me tiran tomates, pero es verdad, el mundo va bien. Fijaros, la esperanza de vida se ha multiplicado de 25 a 71 años. Para quien tenemos ya más de 71 años no es broma, esto es una cosa muy seria. Más riqueza, fijamos, esta es la curva de evolución del PIB per cápita. Fijaros cómo estalló a partir del año 50. Podemos hablarlo no solo en PIB, sino en el índice de desarrollo humano, que como sabéis tiene otros elementos como la condición de la mujer, la salud, etc. Bueno, pues los 33 países que tenían el más alto índice de desarrollo humano han pasado a ser 59 y los 33 que tenían el más bajo han pasado a ser 15. Ha habido una notabilísima mejora en el índice de desarrollo humano. Hay más democracia, ha descendido la pobreza, se mantiene la malnutrición. Todavía tenemos 800 millones de personas que pasan hambre, lo cual es una obscenidad inadmisible, pero la pobreza ha descendido claramente. Es decir, el mundo va bien, pero no va bien para todos, esto es lo que sabemos, no va bien para todos. Aquí podemos verlo en un análisis histórico. Esta es la distribución del PIB del mundo desde el año 1000 hasta el 2008. Fijaros, en el año 1000, esta parte oscura, que es China, más esta parte clarita, que es la India, son el 50% del PIB del mundo, en el año 1000. China y la India eran el 50% del PIB del mundo. Y siguieron en 1500 y en 1600 y así hasta 1820, vísperas de la Revolución Industrial, China e India eran el 50% del PIB del mundo. A partir de entonces, ¿qué ocurre? La Revolución Industrial que impulsa a Europa y, por lo tanto, China y la India empiezan a descender y pasan del 50 al 5% en el año 1970. Por eso los chinos dicen, no, lo único que queremos es ocupar el lugar que siempre tuvimos. Es verdad. Lo que pasa es que, claro, 1.300 millones ocupando el lugar que siempre tuvieron, más los 1.400 o 1.500 millones de la India, que también quieren ocupar el lugar que siempre tuvieron, de un largo etcétera, pues no sabemos si hay sitio para tantos. Como veíamos anteriormente, la presión sobre los recursos es una presión brutal, ¿no? La desigualdad. Bueno, pues cuando nos vamos a ver la desigualdad, esto es una curva que ha tenido enorme éxito, me quedan 3 minutos, perfecto, que se llama la curva del elefante. La curva del elefante porque, como veis, tiene la forma de un elefante, esta es la cola, el lomo del elefante, aquí tenemos los colmillos y la trompa levantada, ¿no? Es de Branko Milanovic, un gran experto en desigualdad en el mundo, y nos da, en el periodo 88 al 2008, lo que ha crecido, aquí los más pobres y aquí los más ricos, por deciles de riqueza. Los más pobres no han cambiado, pero el siguiente han crecido un 45%, luego un 55%. Todo esto es la clase media emergente de países pobres, que les va muy bien. Aquí, a partir de aquí empezamos a entrar en el área OCDE. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, que ha crecido mucho menos e incluso en algunos casos ha decrecido. Sin embargo, los ricos de los países ricos se han vuelto hiperricos. La concentración de la riqueza en los más ricos ha sido absolutamente espectacular. El 60%, por ejemplo, de los más ricos del mundo que han ganado un 60% de más de riqueza en este periodo.
¿Qué es lo que ocurre? Bueno, la desigualdad en los países emergentes ha aumentado, porque estos siguen igual y aquí empieza a haber ricos. Y la desigualdad en los países ricos ha aumentado, porque aquí ha descendido y los hiperricos se han vuelto hiperricos. Pero, sin embargo, la desigualdad en el mundo en su conjunto ha decrecido. Ha decrecido. ¿Por qué? Porque China está mucho más cerca que Estados Unidos. De modo que cuando coges el mundo en su conjunto y se dice, ¿ha aumentado la desigualdad? No, ha descendido y notablemente ha descendido en el mundo. Ha aumentado en los países, dentro de los países, pero en el mundo en su conjunto no ha aumentado. ¿Quién apoya la economía de mercado? Pues esto es bien curioso porque muchos de vosotros recordaréis lo que fueron los grandes movimientos antiglobalización, ¿no? ¿Quién apoya en este momento la economía de mercado? La free market economy, lo que cuando yo era joven llamábamos, por cierto, modo de producción capitalista, que es un término que ya no utilizamos, pero de eso estamos hablando. Bueno, pues aquí lo vemos, el 95% de los vietnamitas, 76% de los chinos, 74% de los nigerianos, Turquía, Malasia, Filipinas, India, países a los que les ha ido y les está yendo muy bien con el proceso globalizador. ¿Dónde hay más reacción en contra de la economía de mercado? Pues aquí lo tenemos, en España 51%, en Japón 51%, en Grecia 50%, Francia 39%. A unos les ha ido bien con el proceso globalizador y a otros no nos ha ido tan bien. Bien, una conclusión, el déficit de gobernabilidad, ya estoy 17 segundos por detrás, 18, paso rápidamente hasta el final. Quiero terminar con una ironía. En el fondo lo que estoy es animándoos a que pensemos el mundo de otro modo, a que pensemos el mundo, percibamos el mundo de otro modo. Y pensar las cosas de otro modo frecuentemente es representárselas de otro modo. Este es el modo usual de representar nuestro mundo. Es una representación marcadamente eurocéntrica. Hemos puesto al 7% de la población del mundo aquí en el centro. El meridiano de Greenwich, que pasa por Londres y la península ibérica, es el meridiano cero. Y decimos, por ejemplo, Japón está en extremo oriente, lo cual es una expresión verdaderamente insultante, porque Japón no está en ningún extremo, está en su sitio, porque esto es una esfera y evidentemente todos estamos igualmente cerca de Dios o cerca del centro, ¿no? Pero utilizamos ese modo. Lo cual es lógico, porque no olvidemos quién hizo estos mapas. Estos mapas lo hicieron navegantes portugueses, españoles y británicos que comenzaron a navegar por el mundo elaborando los mapas del mundo y, lógicamente, se pusieron en el centro. Es lo lógico, por tanto, tiene una explicación histórica el que el mapa sea así, pero no tiene explicación histórica que tengamos al 7% en el centro. Vayamos a un mapa un poco más realista, pongamos al 60% de la población del mundo en el centro. China, el imperio del medio, pues resulta que efectivamente está en el medio. Y aquí, ¿qué es lo que nos encontramos? Bueno, que al extremo occidente del inmenso continente euroasiático está Europa. Y en el extremo occidente de esa Europa lo que nos encontramos son las Islas Británicas y la península ibérica. Fijaros, aquí estábamos en el centro y aquí somos extremo occidente. Y podemos decir, y esto es una ironía, pero no tanto, que hemos pasado del centro a la periferia y no nos hemos enterado. Ortega decía en una ocasión parecida, no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Bueno, pues esto es lo que nos pasa, que no nos hemos enterado. Muchas gracias.